Ramírez. Hola, mi querido hermano, Padre del Señor, Pastor Valcrey, Padre del Señor Arnaldo. Padre del Señor, Pastor Antonio Dúo. Padre del Señor, Pastor. Compañero, Padre del Señor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien, gracias al Señor. Se me abrió mi micrófono, estaba abriendo y ahora consigo abrir, gracias a Dios. Qué Estamos bueno. aquí. Estaba entupido. Trancado. A veces, hay veces que no se quiere abrir, pero borré unos, parece que mi archivo está lleno y cuando está así no se quiere abrir. Y gracias a Dios se me abrió ahora. Qué bueno, me alegro. ¿Qué tal está por San Pedro? Muy bien, pastor, gracias al Señor. Estamos batallando, como dice. Capital del departamento. Los carceleros, ¿sabes cómo eso? Siempre dice, estamos en batalla, dice. Es verdad. Tenemos que batallar. Sí, gracias a Dios estamos todos con salud, marchando hacia adelante. Tuvimos un trabajo muy lindo en la cárcel hoy, en esta mañana, con el frío. 21 personas se bautizaron. 21. Oh, qué maravilla. Sí, a las 8 ya entramos y a 8:30 ya realizamos el bautismo con el hermano que está conmigo, hermano Víctor. Qué bien. El año pasado yo tuve oportunidad de ir en un bautismo. Tenía 84 por ahí. Y ¿Dónde fue? Acá en Emboscada. En Emboscada. Me pareció assim, surpreendido, me quedé como voltei, entra 4 de una vez. Sí, para... Y dan las manos así, sentan y ahí alguien, y ellos van todos atrás y vuelven. Para ir rápido, saliendo, porque es una pileta, ¿verdad? Armado. Entonces, ¿qué tal, pastor Hidalino? Padre Señor, querida familia, ¿cómo están todos? Amigos, Padre Señor. Con mucho frío también por ahí. Sí, el frío. Como dice Pastor Iván, tenemos que disfrutar. A mí me gusta el frío. Sí, demasiado siente frío la gente acá. Sí, mi esposa siempre espera el frío y ahora no quiere ni salir afuera. Como yo. Bien, compañeros, llegó nuestra hora. Queremos orar al Señor. Marcia ya está grabando esta clase. Hoy, mitad del mes, mitad del año 2026. Estamos en el día 15 de junio. Y nosotros estamos con la materia bendecida de la verdad número 6, sesión 8. Dios, nuestro principal socio transformador en el ministerio. Oremos al Señor con uno de los hermanos para luego seguimos con nuestra clase. Por el frío queremos que usted tenga un tempito para tomar tu mate más tarde, comer un huevo cocido, ¿verdad? Y después ya busca para su descanso. Vamos a orar. Pastor Hidalino, ¿se puede orar, por favor? Amén. Padre soberano, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, por este momento que tú nos brindas, Señor, de estar compartiendo, Señor, tu poderosa palabra, Señor, las instrucciones correspondientes, Señor, a discipuladores de familias, Señor. Necesitamos cada día aprender de ti, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de tus siervos, de tus siervas,
que están participando, Señor, esperando, Señor, que tu Espíritu Santo edifique, fortalezca y, por supuesto, exhorta y consuele, Señor, las familias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hermanos, nosotros ya hace un lunes atrás que empezamos con esta parte, sesión 8, donde nos recuerda que Dios es nuestro supremo transformador en el ministerio. No se trata de nuestra formación, no se trata de nuestra personalidad, de nuestras experiencias, aunque son buenas, de los conocimientos, de los esfuerzos sinceros que a la vez tenemos. No se trata de esto, sino que nuestro socio, el Espíritu Santo, que nos ayuda en todo. Y ahí entonces caminamos y empezamos a entender los desafíos para complementar las áreas críticas que tenemos que alcanzar, que la toma de decisiones, en las facilitaciones. Hablábamos otro día sobre visión y prioridad, y tener una cultura del discipulado y desarrollar un liderazgo fuerte, porque hay muchas demandas, muchas necesidades. Hoy yo me enteré lastimosamente de un pastor que yo ya estuve asistiendo alguna vez, que salió a la trompa con su hijo y no fue bonito, ¿verdad? Entonces hay situaciones que nosotros tenemos que cuidar, y acá estamos hablando de esto. Y un factor definitivo, decíamos, es que la verdad es que sin Dios la transformación de la familia en consecuencia de la iglesia es inalcanzable. No hay forma si el socio nuestro, el Espíritu Santo, no esté actuando. Así que seguimos hasta llegar en la parte donde volvimos a hablar sobre tener este alcance de nuestro, el concepto que hablamos muchas veces, de ese código del hogar, el alcance de comprender la posición de cada uno en nuestro rol de trabajo, como esposo o como esposa, como padre o como hijos, incluso como empleado, y otros que tienen facilidad de ser patrón. También todo esto está dentro de lo que necesitamos poner en práctica en el discipulado familiar, para luego entender y comprender lo que hablamos ya sobre el control, la completitud y también de la coherencia en el cumplimiento de los mandamientos, que nosotros tenemos que tenerlo. Luego fomos avanzando hasta llegar entonces en lo que estamos ahora, el ministerio del Espíritu Santo. Esta es la clase pasada, hablamos muchísimo desde cuando nosotros empezamos a hablar de la transformación de vida, del poder para el ministerio, y ejercer entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, la obediencia, la santificación y la transformación. En la obediencia nosotros vamos a ejercer en nuestra tarea del día a día. La santificación significa ser apartado, separado para el servicio de Dios. Y luego esa transformación es una mentalidad de vencedor para llegar a tener éxito, hasta llegar en lo que es para nosotros el círculo de bendición, que yo voy a poner ahora, para después nosotros seguimos en la página de número 8 del material que estamos nosotros. Acá quiero compartir un poquito, porque vamos a pedir auxilio de los hermanos para que tengamos. Ahí ya está. Voy a compartir con los hermanos lo que ya conocemos, que es muy importante. Este es el círculo. Un clic más. Ahí está. Es el círculo de bendición. Nosotros avanzamos por nuestra fe, accionando, buscando resultados, luego teniendo clarito para nosotros esta cuestión del raciocinio en la mente, en la emoción, para la convicción. ¿Se acuerda que hablábamos siempre que en este círculo de bendición, en la creencia que tenemos, en nuestra seguridad,
para luego trabajar todo lo que es raciocinio con la pasión que ponemos y con la certeza, la confianza que es nuestra fe de dar pasos y alcanzar resultados. Y para esto se tiene procesos. Y hoy nosotros vamos a mirar acá y poner un cuadro que usted tiene ahí en su casa. Yo voy a decir el cuadro acá a la parte izquierda. Alguien puede ayudarme, una hermana o un pastor, un amigo. No sé si miran bien su celular. Ahí en la pantalla está como en la página de número 8. En la lado izquierdo, la columna izquierda está el proceso. Y la columna derecha es el poder del Espíritu Santo, o sea, es recibir de parte de él, de nuestro socio, para poner en práctica lo que está en la columna de los 9 requisitos que vamos a hablar en el proceso ahora. Primero, información sobre la verdad. ¿De qué está diciendo? Que si nosotros no sabemos lidiar con la verdad o tener la información adecuada, como hablamos desde un principio que tenemos 8 verdades bíblicas, ya estamos en la número 6, luego trabajar 10 pilares de la fe para que podamos tener un hogar fortificado, una iglesia fortificada, desde la casa, aprendiendo por el hogar, teniendo esta información de la verdad, automáticamente, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a tener un hogar edificado, fortificado, y teniendo un hogar así, evidentemente también la iglesia será una iglesia que deseamos, una iglesia ideal, o sea, por lo menos el alcance de tener lo que nosotros hablamos siempre, una iglesia funcional, una casa funcional, un matrimonio funcional, un hogar funcional desde la fe cristiana, porque cuando trabajamos así, va a repercutir en la sociedad, sea la gente alrededor nuestro o no alcance más amplio. ¿Se acuerda que Jesús deja una noticia muy poderosa, mencionando a ellos que tenemos que alcanzar desde Jerusalén hasta los confines de la tierra? Entonces, si tenemos una iglesia conceptuada, una iglesia que responde a las necesidades de la comunidad, automáticamente la gente va a nos respetar más, nos querer más y al final alcanzar el objetivo mayor nuestro, que es traer personas a los pies de Cristo, conocer a Dios y hacer conocido Dios para toda la gente de sus familias. Lo que queremos es una iglesia que potencializa la gracia del Espíritu Santo manifestada por medio de los fruto del Espíritu para que podamos seguir adelante como una iglesia o una familia funcional. Entonces, en el lado izquierdo está escrito información sobre la verdad. En el lado derecho, ¿qué aparece ahí? ¿Alguien puede leer? Está en su hojita también, página número 8. Recibir una comprensión completa de la verdad y su significado. Muy bien. Así que hay que recibir información completa sobre la verdad, lo que implica esta verdad. Vuelvo a mencionar los que acabo de decirles. Si yo no tengo conceptos claros para decir a la gente cuál es la verdad que nosotros estamos, porque muchas veces, quiero aclarar, todo el mundo acá puede responder, no, pastor, la Biblia dice que la verdad es Cristo, evidentemente, pero muchas veces nosotros, los que tendríamos que vivir a la semejanza de Cristo, no vivimos. Entonces la sociedad o alguien cercano a nosotros, en nuestra casa mismo, empieza a dudar de esta verdad. Porque si la verdad me enseña a caminar diferente, distintamente, funcional, pero en mi casa o en la iglesia no somos así, entonces la gente va a empezar a dudar de esta verdad. O esta verdad está en la mentira, o nosotros vivimos una vida de mentiras, ¿entiendes? Por eso necesitamos en el proceso tener información sobre la verdad, pero luego esta verdad que implica una vida transformada, tenemos que recibir de la parte del Espíritu Santo, nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, lo que nos da
exactamente el caminar conforme a la voluntad de Dios. Y para esto tenemos el manual, las Sagradas Escrituras. Pero si no hay entendimiento, conocimiento, comprensión de esta verdad que el Espíritu Santo pueda revelar al corazón de alguien, entonces no seremos una familia funcional y automáticamente no seremos una iglesia conceptuada donde está. Luego aparece, si puede seguir, hermano Arnaldo, razonamiento intelectual. Es el proceso. Entender la verdad intelectualmente y comprender sus implicaciones para la vida. Muy bien. Entonces la palabra clave acá es entender la verdad. O sea, ¿por qué el que ahí escrito está, verdad? Una cuestión. Por conocer el qué y el por qué de la verdad, lo que él quiere, el Espíritu Santo facilita muchísimo la fe cristiana, porque teniendo la comprensión, teniendo el entendimiento, vamos a fallar menos y vamos a seguir avanzando mucho más. Hay que obtener entonces este conocimiento del impacto de Israel material, de consecuencias de abrazar la verdad en la vida. En otras palabras, lo que el escritor está diciendo es que nosotros tenemos que ser operativos. O sea, lo que yo aprendo tengo que poner en práctica, si no, no va a funcionar. El otro día, el miércoles pasado, estando con los hermanos acá de la central, del departamento central, yo decía, un hermano me pidió, pastor, ¿cuál es el próximo material? Y yo le hablé, no tiene que estar fijado cuál será el próximo material, más bien mirar lo que nosotros ya desarrollamos para ustedes ya empezar a poner en práctica constantemente. Estoy avisando, pidiendo a los hermanos, mostrando el camino, que no es cuando yo completo este curso que tengo todo el material que ahí entonces voy a hacer algo. No, por el camino ya tenemos que ir cambiando malos hábitos y poniéndonos a la verdad, al concepto. Me gustó mucho otro día un amigazo, pastor Juan, que menciona allá en público junto con nosotros, diciendo de algo que él se equivocó y él pidió perdón y su familia reunió la gente. Y ese fue un fruto maravilloso. ¿Por qué? Porque ahí la gente percibe un hombre normal y común y corriente, como todos, que tiene sentimientos, que tiene fallas, pero que tiene la honradez de entender la verdad y enderezar el camino con la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, los que viven siempre disfrazando la verdad que predica, nunca llega, hermano, a un concepto de agradar ni a Dios, ni a su familia, que la familia no podemos engañar, y consecuentemente luego a la iglesia y la comunidad donde servimos. Entonces, ¿cuál es el proceso acá? Un razonamiento intelectual. Yo tengo que tener inteligencia suficiente para obtener conocimiento para impactar con la ayuda del Espíritu Santo. Luego aparece la lucha emocional, que es el proceso. Ahí en la mano derecha, el tercero cuadro que dice: para abordar la barrera emocionales y aclarar las preocupaciones relacionadas con la verdad. Muy bien. Palabras clave: aclarar las preocupaciones. O sea, la lucha emocional siempre va a nos llevar a preocupaciones. Muchos de nosotros, para no decir la mayoría, cuando estamos preocupados, ya no estamos ocupados en lo que interesa a Dios. Semana pasada nosotros tuvimos acá en casa una experiencia maravillosa, porque estábamos preocupados de algo que Dios siempre cuidó de nosotros, en áreas financieras, económicas. Entonces, oramos al Señor y descansamos. Ayer mi esposa ha traído una palabra sobre las tempestades que tenemos que pasar, pero ya tenemos el concepto en el cuadro arriba, tenemos el conocimiento de que si abrazamos la verdad, que Dios cuidará de nosotros, sin cruzar los brazos, evidentemente, sabemos que el Señor va a cuidar de nuestra lucha emocional por las preocupaciones que déjanos desear, ¿verdad? Porque las preocupaciones quita estarmos ocupados. Lo mejor es estar ocupados que preocupados. Y estar ocupados, hermanos, es trabajar de toda forma para analizar esa lucha, como está ahí en el material que usted está viendo, que estoy proyectando, analizar esta lucha y
que venga a surgir a partir de las respuestas emocionales ante la verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? No podemos, como nosotros tuvimos la desgracia de perder nuestro perrito acá en casa, que ya estaba con nosotros más de 10 años, y es un dolor muy grande para quien ama, como yo siempre digo, porque era uno de la casa, él era como uno de la casa, pero pasó 3 días con ese dolor, esa angustia. Luego tuvimos que decir a nuestros hijos, tenemos que avanzar, orar al Señor y pedir el consuelo del Espíritu para avanzar. No podemos continuar con una lucha emocional sin tener discernimiento de corresponder conforme esas emociones con la verdad de la palabra. Y la verdad de la palabra es que nosotros tenemos que avanzar. No podemos estar travados, parados, patinando en el mismo problema. Acá voy a hablar de forma más común y corriente. Es cuando algo está pasando constantemente en la casa y alguien, puede ser la esposa o esposo, un hijo, está patinando, no sale adelante. Siempre vuelve la misma cosa, siempre la misma pelea, siempre se inicia con la misma historia. Nosotros tenemos que tener inteligencia emocional y espiritualidad a través del Espíritu Santo en nosotros para de repente abrazar respuestas emocionales, buscar ayuda si hace falta, orar a Dios y pedirnos, darnos entendimiento para salir de esta lucha emocional, porque este es el proceso. Todos pasan por algún tipo de lucha emocional. Lo que no podemos es repetir los hechos de Israel durante 40 años, volviendo al mismo lugar, dando vuelta en el desierto. Y en el desierto nosotros podemos hasta ser levados por Dios, pero no podemos vivir ahí, porque en el desierto es muy seco, no hay agua, en el desierto no hay lluvia, en el desierto es calor, a la noche es frío. Entonces hay una inestabilidad muy grande vivir en el desierto. Hay necesidad de salir adelante, si no vamos a seguir patinando en el mismo lugar por causa de luchas emocionales. Así que el otro proceso es la convicción. Y ahí que aparece en la mano derecha, número 4, convicción. Profundizar la confianza en la verdad y desarrollar una esperanza inquebrantable. Muy bien. O sea, la palabra clave ahí es profundizar la confianza. En el círculo de la bendición aparece como fe. Si yo no profundizar y madurar en fe, hermanos, siempre voy a estar dependiente de cosas muy comunes, de cosas muy pequeñas. No crecemos. Entonces, la convicción es recibir esperanza, confianza por medio de la fe en esta verdad que nosotros estamos predicando, anunciando, que es profunda, que es Jesucristo Salvador. Y en otras palabras, yo necesito crecer en fe, que cuando crezco en fe, tengo madurez espiritual. Yo decía ayer para los hermanos, no es ser más duro, es ser maduro, ¿entiendes? Entonces, cuando yo soy una persona con conocimiento de causas, de entendimiento en la emoción que estoy sufriendo, con la gracia que conozco en Cristo Jesús, se queda fácil solucionar el problema. Me voy a los pies del Señor, oro a Dios y luego hago una reunión con quien tengo que reunirme. Y ahí nosotros ponemos en el papel, ponemos sobre la mesa, hablamos del tema. Entonces ahí voy a recibir esperanza y confianza en la verdad que es Cristo para darme convicción para seguir. Senão nosotros seguimos otra vez travando-nos. E aí aparece el número 5, paso de fe. Exatamente o que diz el paso de fe a la mano derecha del cuadro. Obtener aliento e inspiración para actuar de acuerdo con la fe, con la verdad. Con la verdad, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Inspiración. ¿Y quién puede inspirarnos? Sino el Espíritu Santo, que es nuestro socio. Recibir essa inspiração, esse aliento que fomenta o que? Confiança, para que a verdade que estamos seja suficiente para empreender ações específicas, apropriadas, correspondente conforme minha luta, conforme minhas emoções, conforme minha necessidade. Então, uma vez que eu sou inspirado por uma palavra bíblica, por um conselho de um amigo, por uma palavra de uma pessoa, nós então vamos alcançar o que necessitamos conforme estamos mencionando acá, neste estudio.
Entonces, tengo que dar paso de fe. No puede estar estancado. Toda la gente, hermano, que se estanca. Es como agua podrido. El agua necesita movimentar, ¿para qué? Para que tenga oxígeno. Si el agua no se movimenta, se torna una lagoa, un lugar, una palangana que usted deja mucho tiempo sin movimiento, empieza a tener mal olor. ¿Por qué? Porque ya no hay oxígeno en esta agua y ela empieza a podrir. Y nosotros también, si no avanzamos en conocimiento, en gracia de Dios, en cercanía al Señor, o con sinceridad con nuestras propias miserias, con nuestros propios pecados, con nuestros propios demonios propios, yo digo siempre, con la oscuridad que a la vez está en nosotros y queremos disfrazar nomás y no hablamos del tema, entonces no vamos a recibir inspiración, porque mucha gente vive por su verdad y nosotros estamos hablando acá que la verdad no es tuya, no es mía, la verdad es Cristo. Y la verdad está establecida en su palabra. Y cuando nosotros encontramos caminos a través o por medio del Espíritu Santo que nos ayuda, nos da inspiración para tener aliento y salir adelante. Y eso significa paso de fe. Pero si yo no lo hago esto, ¿cómo voy a gerenciar las acciones? Porque ahí el otro cuadro, el número 6 aparece. Generación de acciones. ¿Qué va a generar qué si yo no tengo ese paso de fe? ¿Qué dice el cuadro en la mano derecha? Recibir sabiduría con respecto a las acciones apropiadas. Exactamente. Para generar acciones, yo necesito tener paso de fe. Al tener ese paso de fe, voy a recibir sabiduría. Hay una inspiración del Espíritu, me concede la sabiduría respecto a las acciones que yo tengo que tomar adecuadamente. Por eso, hermano, usted ve ahora, cuando estamos frente a ese material, que de repente nos vemos en el espejo con muchas situaciones que antes tomábamos decisiones por nuestra propia cuenta. No contaba con la ayuda del Espíritu Santo. De Guaú decimos, ya oré sobre ese tema, pero al final era lo que yo quería, el color. Mira, acá están varios pastores, saben, en el círculo de oración donde las hermanas se reúnen para orar, a la vez se pelean por causa de color de uniforme. Imagínate. ¿Entiendes? Y tiene dificultades con ropas, cosas materiales. Imagina si Dios te pone una persona de esa frente a una situación de verdad espiritual, ¿cómo va a salir adelante? Tamaña es la pobreza de espiritualidad, de paso de fe y de las luchas que tiene la gente en sus emociones. Entonces, ¿cómo voy a generar acciones si yo no tengo sabiduría para saber adecuadamente cuál paso seguir? Y necesitamos tener el apoyo del Espíritu Santo, y para eso mínimamente se pide la palabra que la gente tiene que ser humilde. No vas a poder sin esa humildad de decir, yo necesito apoyo, yo necesito sabiduría del alto para tomar una decisión. No es vergonzoso decir esto. ¿Cuántas veces nosotros frente al mismo ministerio no sabíamos qué hacer y éramos pastores de la iglesia? La gente venía, pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta? Estamos en oración, hermano, no se apresure, vamos a ver qué Dios nos muestra, porque no sabíamos de verdad qué hacer. Esta es la realidad. Y la gente piensa que nosotros tenemos toda la respuesta. Y ¿sabe cuál es lo peor? Que muchos pastores creen que siempre él tiene la respuesta, que siempre él tiene el consejo adecuado, y que él empieza a decir a la gente o que la gente tiene que hacer, después sale mal, y ahí que dice, no tiene fe. Hermanos queridos, tenemos que generar acciones absolutas, y esto solo puede por medio del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos, aunque tenemos toda la experiencia del mundo, tarde o temprano vamos a fallar. Después vienen las acciones a emprender, ¿verdad? Que es la número 7 ahí, que es tomar medidas. ¿Qué significa tomar medidas? Recibir orientaciones para la implementación efectiva de dichas acciones. Muy bien, hay que recibir orientación. ¿Para qué? Para que yo pueda estar preparado y implementar lo que el plan de acción, la estrategia que vamos a tomar, cómo nosotros vamos a hacer. Y esto necesitamos aprender a tomar medidas, acciones a emprender, de forma que solo viene la luz del alto. Muchas veces no lo tenemos. Vamos terminando el cuadro. Ahí aparece en el proceso evaluar la credibilidad, ¿verdad? La credibilidad. ¿Qué dice la mano derecha? Discernir los resultados y confirmar la
fiabilidad de la verdad a través de la reflexión. Muy bien. Esto es recibir orientación para llegar a las conclusiones correctas sobre determinados asuntos, temas, resultados de acciones que nosotros vamos a evaluar para tener credibilidad. La palabra acá es discernir los resultados, saber qué funcionó y lo que no funcionó, y lo que no funcionó tenemos que otra vez decir, esto no va a andar de esta forma, tenemos que buscar en Dios otra estrategia, no va a funcionar así. Entonces empezamos a mirar de otra forma, ¿verdad? Hoy una hermana vino acá frente al pastor presidente y me dijo así, ahí está el pastor TikTok, me dice, ¿verdad? Yo sonreí por su sencillez, ¿verdad? Y yo le hablé, ella dice, Dios no cambia, pastor. Ella dice, este es el concepto que vos tenés en tu cabeza. Dios no cambia en su esencia. Dios sigue siendo Dios, ¿verdad? Puede pasar lo que sea. Dios es poderoso, Dios es pura sabiduría, Dios es omnisciente. Todos los factores de los atributos de Dios sigue siendo, pero las estrategias de Dios cambian. Hasta su palabra cambió, volvió atrás. Y ahora, por ahí yo le dije así, sabe, hermano, hay un pastor, hablando de mí mismo sin usar mi nombre, como hacía Pablo, ¿verdad? Hay un pastor que yo conozco que tiene casi 500 videos de oración en el sistema de la actualidad. Y eso significa, hermana, años de servicio prestado a cada lunes, con lluvia, sin lluvia, con frío, sin frío, viajando en casa, cada semana. Y significa estar alcanzando cuántos años prestados de servicio cada semana, yo le dije. Y este es un esfuerzo tremendo que él no tiene idea, pero su pensamiento es no tomar acciones diferentes, sino de la forma siempre maçante como ella vive y como vive en la casa que da pena. Su marido llegó otro día en la iglesia y dice, la señora, no sé si cuando yo vuelva estará viva, me dijo. Y yo le pregunté, ¿y qué van a hacer ustedes? Y yo voy a seguir viviendo si ella no esté viva, me dijo. O sea, así más, yo estuve en medio de ellos, les hablo, hermano, con toda la seguridad. Estuve en medio de ellos varias veces y ellos tienen más de 40 años de casado. Una vez yo hablé para ellos, ustedes tienen que me ayudar, ya dar ejemplo, no tener que yo esté acá en medio de ustedes para solucionar problemas de gente que está con 44 años de matrimonio, imagínate. Entonces, ¿por qué? Porque no sabe evaluar la credibilidad de esta verdad. ¿Cómo va a recibir orientación si no tiene ningún acercamiento en la espiritualidad correcta, verdadera, honesta con el Espíritu Santo? Va empujando con la panza. Y luego aparece ahí el número 9, que es decidir el futuro, ¿verdad? Sobre nuestro futuro. Y ahí que dice que hay que tener ¿qué? Obtener orientación para los pasos subsiguientes basados en la verdad aceptada y aplicada. Bien, hay que recibir dirección acertada de las decisiones que nosotros vamos a hacer. Acá dice orientación para los pasos que va a aparecer, ¿verdad? Entonces, esto, hermanos, este cuadro, si nosotros estudiamos él, vuelva a leer otra vez y busca palabras clave en el cuadro para luego usted ver cuál es el proceso y cuál es el poder del Espíritu Santo para actuar en cada proceso. Porque hay gente que se queda, no avanza, se queda en el pasado y de esa forma no va a lograr. Porque cuando usted toma ahí la página número 9, vas a ver que aparece ahí una frase interesante. Dice así, mira, enfrentamos numerosos desafios a lo largo del proceso mencionado. ¿Enfrentamos qué? Numerosos desafios. En todo ese cuadro, si usted mirar, vas a ver que automáticamente, de alguna forma, usted y yo ya pasamos muchos desafíos mirando todito ese cuadro que está ahí de información para cada uno de nosotros. Muy bien. Por eso, hermanos, que nosotros siempre hablamos del poder y la verdad, ¿verdad? El poder y la verdad. La escritura es la guía definitiva, la autoridad, como afirma Pablo en su segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Para qué más? Para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea, en una versión mejorada dice, sea maduro en la fe, sea perfeccionado, entrenado
¿verdad? Preparado. ¿Para qué? Para una buena obra, para una buena obra. El apóstol Pablo tuvo una experiencia linda porque yo estaba predicando mucho con enseñanza últimamente y de repente un día parece que llamó a la gente porque todo el tiempo estamos predicando, enseñando. Y la gente quiere recibir fuego y quiere sentir alegría. Y no está mal. Pero toda la palabra sin ciencia, sin conocimiento, tarde o temprano va a cansar porque pasa a ser un moletín otra vez, una muleta, ¿verdad? De auxilio. La palabra de Dios tiene que provocar algo de dentro afuera. El día sábado yo hablé con los jóvenes exactamente sobre la cuestión de recibir la llenura del Espíritu Santo. Hay 3 procedimientos y la gente tiene dificultad hasta el día de hoy. En el pasado, el Espíritu Santo se movía esporádicamente en el antiguo pacto. Ahora en el nuevo pacto ya viven aquellos que reciben a Cristo como su Salvador. Entonces es fundamental tener clarito que en nuestro espíritu está ya el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Luego hay 2 cosas que va a pasar. O la manifestación de los dones dado por el Espíritu Santo, que es el bautismo, el revestir de autoridad para una obra, o la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura? Es cuando yo ando en adoración, en gratitud y en sumisión. Es cuando yo comprendo la palabra, expreso la palabra y vivo la palabra. En otra expresión, es cuando no solo la plenitud, pleroma en griego, que viene sobre mí, sino que es de dentro para afuera. No es solo un revestir de autoridad, sino que es un trabajar del Espíritu de dentro afuera, que yo empiezo a caminar más a la luz y saliendo de la oscuridad. Empiezo a obedecer más, a vivir más al concepto de Dios. En otras palabras, una palabra griega maravillosa significa cuando el Espíritu Santo tiene el dominio para o por y de quién. Entonces el Espíritu Santo es quien tiene el dominio. Una persona dominada por el Espíritu Santo es una persona con la llenura del Espíritu Santo. Usted va a ver que muy raro va a ser que esta persona venga a fallar, por ejemplo. Siempre está en un concepto de lo que dice las Escrituras, no lo que él dice. Yo conocí pastores, amigos míos y hermanos en la iglesia que cuando usted llegaba cerca de ellos parecía que les tenía tanta santidad que el ambiente era diferente. No había dolor, angustia, rabia, rencor. Siempre era una palabra dulce. Por eso el apóstol dice, cuando ustedes se reúnen, habla de salmos, canta hinos celestiales, habla de las cosas agradables. Y esto es la llenura del Espíritu Santo. Es cuando nosotros estamos tomados por el Espíritu de Dios, con la voluntad de Dios. Y esto Pablo mencionó para Timoteo diciendo, en mi ausencia, esté usted siendo instruido por el Espíritu. No deja de leer, de estudiar, Pablo dijo, para luego usted enseñar predicando y predicar enseñando. Y cuando yo llegue ahí, vamos a solucionar todas las cositas que faltan. Pero la recomendación que era que tendríamos que estar siempre leyendo y buscando del Espíritu Santo para seguir predicando, enseñando, predicando. Y esto es, toda la palabra es inspirada. La palabra de Dios nos proporciona la guía para vivir una vida digna de su llamado, Efesios 4, versículo 1, incluyendo que la comprensión de su diseño para la vida en el hogar. Esto está en nuestro material, la palabra de Dios. El sumergirnos en las Escrituras revela la voluntad de Dios para la familia. Cuando nosotros vamos para las 8 verdades fundamentales para el discipulado familiar, vamos a encontrar programas maravillosos, sólidos de la palabra de Dios que nos lleva a comprender su voluntad. Miren Colosenses 3, versículos 16 y 17. En esta versión dice así, la palabra, y significa hablada, cuando se predica, de Cristo, more en abundancia en vosotros. En vosotros, ¿qué quiere decir? Que habita en vuestros corazones, en su voluntad, en su mente, impregnando cada aspecto de vuestro ser. Esto significa cuando dice que la palabra de Dios mora en ustedes, enseñándoos, o sea, cosas espirituales, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, que
al Señor con salmos, hinos y cánticos espirituales. Esos cánticos espirituales eran hinos de la época, hermanos, que ellos tenían, como por ejemplo Filipenses 2:11, es parte de un himno que Pablo tomó y colocó como escritura de la palabra de Dios, y el Espíritu dejó ahí, que Jesús ha dejado el mundo de luz, que eran los cielos, y tornóse forma humana y vino a habitar entre nosotros para traernos luz, que dejó su gloria y vino a vivir en medio de nosotros, que dejó toda la riqueza, lo que él tenía, y se hizo pobre para vivir entre los pobres, entre nosotros, pobres de espíritu, pobres en todos los sentidos. Y es esto que dice Pablo, que nosotros debemos tener entre nosotros salmos, himnos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué en el nombre del Señor Jesús? Porque el Señor Jesús es que tiene todo el poder. El Padre le entregó toda la autoridad. Jesús es el maestro. Jesús es el centro. Jesús es el que se puso en favor nuestro con la muerte sustituta, vicaria en la cruz del Calvario por la humanidad. Por lo tanto, Dios Padre le ha entregado la autoridad, el poder. Por eso Pablo menciona. Y después aparece acá el código del hogar. Colosenses 3:16 estamos. Y después aparece Efesios 5, versículo 18, hasta el capítulo 6, versículo 9, enfatizando como las escrituras transforman los corazones y equipan vidas llenas del Espíritu. Transforma, esa transformación impacta de una forma profunda los hogares, las vidas, las familias, los ministerios. Es una orientación bíblica que necesitamos. No solamente programas, no solamente un lugar donde te va a dar estudios sobre liderazgo, no solamente palabras emocionales o los famosos encuentros para motivaciones. No, es las Sagradas Escrituras con el Espíritu Santo que va a nos dar orientación suficiente para que entendamos cuál sea la voluntad de Dios para la familia. Y está ahí en las ocho verdades que nosotros tenemos en las Escrituras. Así que termina esa parte número 1 ahí sobre el poder y la verdad. El poder es de Cristo. La verdad es el mismo Cristo. Para que después aparece lo que le gusta a la gente, la famosa guerra espiritual, ¿verdad? En esta guerra espiritual, nosotros conocemos la lucha de cada día, ¿verdad? Construir hogares bíblicamente funcionales requiere que reconocer la realidad de la guerra espiritual. ¿De qué está hablando el material cuando habla de guerra espiritual? Porque todos los días, hermano, de alguna forma, hay un pastor que un día habló para unos hermanos. Toda vez que yo pregunto al pastor Osvaldo, al pastor Valcrey, él dice así, ¿qué tal, pastor? Dice, y la lucha. Y ahí un día él vino él mismo a hablar conmigo, un pastor. Él dice, ¿por qué decir toda la vez que está en la lucha? Nunca usted está en la bendición. Ahí yo le sonreí y dice, exactamente en la lucha estoy en la bendición, hermano. Si yo no estuviera luchando, es que yo ya había perdido. Quien lucha por mí es el Espíritu de Dios. Quien pone el escudo del Espíritu de Dios. La armadura que está en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 a seguir. Nunca leíste. Ya quedó me mirando. Claro que todos los días estamos en la lucha. De una forma o de otra. ¿En qué mundo vive esa gente que piensa que cuando él está hablando en lenguas ya no pasa ningún problema en su alrededor? No sabe, como yo acabo de mencionar para ustedes, un pastor que habla en lengua, pero también estaba pegando a su hijo de forma muy violenta. ¿Entendés? Entonces, hermanos queridos, la guerra espiritual deja bien claro, aunque voy a explicar, San Juan 10:10 muchas veces es mal interpretado. La gente pone acá como Satanás. Y San Juan 10:10 no está hablando de Satanás, está hablando del asalariado. Pero entendemos perfectamente y tomamos esta palabra que también Satanás hace lo mismo. En el contexto de toda la Sagrada Escritura, que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este de San Juan 10:10, lea ustedes, estudien después, vas a ver que el contexto del texto está hablando del pastor, aquel que viene para simplemente tomar la lana, para hacer asado, churrasco, hermano, con la ovejita. Este es el asalariado, este que viene para hurtar, matar y destruir. Pero también Satanás, que toma el corazón de esta gente, hace lo mismo. Entendemos bien, ¿verdad?
podemos aclarar si hay alguna duda. Entonces, los ataques de Satanás se dirigen a los hogares a través, primero, engaño. ¿Qué es el engaño, hermano? Es el fraude, es la farsa, es la mentira. Eso significa engaño. La Biblia dice que promover mentiras y medias verdades, Génesis capítulo 3 y San Juan capítulo 8, deja bien claro. En Génesis está hablando de la desobediencia del hombre. ¿Se acuerdan? En el versículo 8 aparece el Señor y dice, ¿dónde está? Estoy escondido. ¿Por qué usted está escondido? Y ahí el hombre ya no tenía más que hacer y dice, y bueno, estoy escondido, Señor. ¿Por qué está escondido? Porque hay una desobediencia. Promove mentiras, medias verdades. Y San Juan 8:44, el mismo Jesús dice que el padre de la mentira es el mismo Satanás. Así que, ¿qué provoca los ataques satánicos en la vida de las personas? Primero, engaño. Hermanos, tenemos muchas casas que están viviendo engaños. Luego, segundo, temor. ¿Qué tipo de temor? Acá está hablando que empieza a afectar la fe a través de la intimidación. Primera de Pedro 5:8 está diciendo que hay un león rugiente alrededor de aquellos que temen el nombre del Señor, que si no cuidar, ele viene para disminuir la fe y hacerte intimidar. Y hay gente que no puede más salir ni en la calle. Hay gente que no tiene fe para nada. Hay gente que empieza a desacreditar en el arrebatamiento de la iglesia. Familias enteras en la iglesia ya no tienen el mismo concepto de lo que predicamos nosotros toda la vida. Él piensa muy distinto, está mezclado con mucha cosa mundana. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a poner temor. Y ese temor acá traducido es cuando la persona empieza a se quedar tímido. Yo no sé si usted tiene, yo tengo acá gente que no predica jamás para nadie. No tiene coragem de levar um folheto para uma pessoa. Em 10 anos não ha traído uno detrás de ellos para que esté convertido e que esté na graça e que habló de Cristo para alguém. Esses são os tímidos. Vivem um temor tremendo. Estão num egoísmo esperando nomás que Cristo venga para que ele se salve. E não importa os outros. Pero este não é o cristianismo que predicamos. Em terceiro lugar, que hace Satanás? Nos leva à tentação, arrastando-nos ao pecado. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 5, menciona sobre matrimônios. Nesse capítulo 7, versículo 5 a seguir, você vai ler que Pablo empieza a instruir por el Espírito e, ao mesmo tempo, o próprio conceito, situações matrimoniais que necessitamos falar, queridos. Há muitas irmãs tão santita, que de repente, que quando ela está com o marido, ela pensa que o que vai fazer em la cama, estou falando, em sua vida marital, é pecado, e não é pecado. Ou qual de vocês acá, que de vez em quando, já, se não te passou, hermano, eu sou o mais pecador entre vocês, que de repente, eu llego em la pieza, la esposita está arrodilhada orando, e eu não vejo ela espiritual orando, eu le vejo diferente, digo, Senhor, que hora será que vai terminar sua oração? Verdade que sim? E não é pecado, pero Pablo empieza a enseñar coisas que se eu não tomar cuidado, me vai levar às tentações e a mulher tem que ter esse conhecimento. E nós temos que predicar sobre isto, ¿por quê? Porque acabamos de ler acá no material que os ataques de Satanás é engaño, medias verdades, mentirita, luego va traducido para el tímido, luego las tentaciones que nos arrastra al pecado. Conocemos hombre. Cuando yo estaba por venir a Paraguay, nosotros fomos tristemente cerca de mi ciudad, ya un pastor conceptuado, con 73 años, había caído en pecado con una chica de la iglesia. Puede pasar con cualquiera, hermanos. Un hombre de 73 años ya era para estar más calmado, ¿qué te parece? Pero no, mi amigo, él tenía un fuego, pero extraño su fuego, ¿verdad? Hacía funcionar su espada con una cosa tremenda y el ministerio fue tratar el problema. Le quitaron la iglesia, sacó él de frente para tratarle porque estaba en pecado. O sea, Satanás nos lleva a las tentaciones hasta arrastrarnos a esto. Después, en cuarto, ¿qué hace Satanás en los ataques? El orgullo. Mis queridos hermanos, y no hay un lugar donde se prueba más
la vida de una persona que es la iglesia de Cristo con la cuestión del orgullo. Fomenta o qué? Autosuficiencia, la ignorancia, la arrogancia de que él no necesita de nadie, él puede solo. Y Pedro mencionó eso en su primera epístola, capítulo 5, él dice, humilhai-vos, pues, bajo la poderosa mano de Dios. No tenga concepto de que usted es la última Coca-Cola del desierto, porque no es verdad. Luego que parece más la lucha, las distracciones. Este es el ataque más acertado de Satanás últimamente. No hay una cosa, hermano, que nos lleva más a distracción que esto que está en mis manos acá, el celular, ¿verdad? Una arma poderosísima del enemigo, que es una herramienta poderosa que Dios ha dado inteligencia para el hombre, para que tengamos, que hace Satanás toda la vida. Satanás ha agarrado lo lindo de Dios para transformar en algo feo. Puede observar, puede ver lo lindo que Dios ha hecho para transformar en algo feo. Y acá aparece la distracción, que va a nos llevar a los deseos humanos, mundanos, que es desde el alma, los sentimientos. Primera de Juan, capítulo 2, habla, no, acá dice, no nos conformemos, en otra versión dice, no baje la guardia al mundo, nada del mundo viene de Dios para nosotros, sino que viene para molestarnos. Las distracciones, hermanos, es un peligro muy grande, las distracciones. Yo costumo decir, ¿se acuerdan ustedes que antes nosotros en las iglesias pentecostales, en los cultos, se manifestaba el demonio y nosotros queríamos patear a Satanás? 4 o 5 hermanos estaban encima expulsando en nombre de Jesús y salía la persona, nosotros nos quedábamos felices. Yo salía con un grupo de jóvenes los viernes, nosotros salíamos buscando o endemoniado para expulsar una época. Pero ahí Satanás, que es un ser inteligente, ¿verdad? Desarrollado mucho más que nosotros, porque es un ser espiritual, ele empezó a tratar de forma distinta. Usted ve que ahora ele entra nos cultos tão fácil, já não se manifesta mais como antes, porque ele perdia de 10-0. Agora ele entra com nomes disfraçados, e a maioria dos nomes são em inglês. Ele entra como Facebook, ¿verdad? Ele entra como Instagram. Ele entra dessa forma. No culto, os irmãos estão chateando, estão mirando vídeo. Ele entra dessa forma, distraindo a gente, na hora que nós estamos predicando, ¿verdad? Então é terrível. Assim que a família é o centro do plano de Deus, é o objetivo principal também do ataque de Satanás. Evidente, a estratégia do inimigo, desde Gênesis capítulo 3, é que se opõe a Deus e perpetua o quebrantamento em la história da raça humana. Caín y Abel está en tu material un gran ejemplo. No hay forma, hermanos, de vencer esta guerra espiritual si no tenemos el Espíritu Santo como socio. Si no tenemos el concepto de que Él cuide de nuestra familia, porque mi familia es el centro del plan de Dios. Evidentemente, será el objetivo principal de Satanás. Mi familia, tu familia. Mira Efesios 6:12, deja bien claro, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, o sea, contenido de acá del enemigo, del mundo físico, de enemigos físicos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Es contra esto que estamos luchando nosotros. Y hay gente que no está tomando en serio lo que son la situación de las familias en la actualidad. Estamos viviendo situaciones lamentables de las familias en la actualidad, queridos. Así que, queridos hermanos, nuestra hora avanza muy rápido. Yo quiero mencionar acá lo que la Biblia dice para resistir estos ataques. Pablo, usado por el Espíritu Santo, él insta, él hace observar, él nos lleva a observar los cristianos. Dejo de compartir acá, estar con ustedes. Nos lleva a comprender de forma distinta, diferente, el Espíritu Santo usando Pablo y dice, fortaleceos en el Señor y vestíos de toda la armadura de Dios. Efesios 6:10-11. Y ahí viene.
armadura de Dios, verdad, que es la integridad en la vida de una persona. Vivir la verdad da angustia, hermano. Tuvimos uma reunião outro dia com o Conselho Nacional de Pastores, e quando saiu uma situação, o pastor presidente pediu para que eu hable de algo que nós sabíamos, verdade? E outra coisa que fomos enterar depois. E aí nos damos conta de quando nós temos a verdade e quando não temos a verdade. Aí nos damos conta de quando sabemos de algo que está sendo tratado e quando não sabemos. E é horrível, pero quando se vê um servo de Deus que tem integridade, incluso quando falha, diz claramente que dá coragem a sua moral. Ele tem condições de fazer e de ser respeitado. Ou seja, há 7 coisas fundamentais acá. Primeiro, verdade. Segundo, justiça, que é ter rectitud. A primeira, ter integridade. A segunda, ter rectitud. Terceiro, paz, que é essa disposição. Mira bem que diz a palavra. Disposição por meio, através do evangelho. Que diz o evangelho? Que a la vez nós temos que perder para ganhar. Se eu não tenho essa disposição de manter paz, sempre vou viver airado, iracundo, levantando guerra, peleias. Eu tenho familiares que, lastimosamente, de minha família, verdade? Allá no Brasil, que eu sempre digo, que são gente, hermanos, que donde chega, se há paz, empieza uma guerra. São gente que nunca vive em paz, lastimosamente, porque não aprende a viver isto. A paz tem que ter uma disposição tuya, uma disposição minha. A gente espera que vai venir algo como um manto de Deus e cair sobre sua cabeça. Não, nós só temos que entender a palavra, promover a palavra e procurar, por meio da palavra, fazer acontecer o que está escrito na palavra. E acá acabamos de dizer, você só vai ter paz se você tem disposição para a paz, querida. Se de repente o maridão chega em casa e você busca o pelo no huevo, encontrar dificuldades. Entendeu? E o tipo não vai responder. Eu mostrei para a esposita hoje um vídeo, a chica está saindo e diz para o marido, tchau, meu amor, eu já me vou, te amo, e lhe deu um beijo. Aí ele disse, graças, e seguiu o que ele estava fazendo. Ela volveu outra vez. Por que graças? Eu te hice algum favor, te necessito. Começou uma peleia de la nada. E ele disse, que te passa? Ela disse, se nós estamos tanto vivendo juntos, eu quando te digo que te amo, o que você tem que fazer? E ele respondeu, e te agradecer, dijo. E de aí começou uma peleia grande. Quem não quer viver em paz, então ela diz, vou fazer outra vez. Ela está esperando que ele diga, também te amo, essas coisas, entendeu? Então, por que não habla? Pero busca a forma de pelear. Então, a paz é um procedimento também humano, particular. Tem que ter disposição tuya e minha disposição. Quantas vezes nos callamos os homens para que sigamos tranquilos na casa? Não é verdade? Nos callamos. ¿Por qué el hombre se calla? Porque ele quer viver em paz. Se a coisa mais essencial de um varão, de um homem, é paz. Paz. Por isso você vai entender agora, irmã, se de repente o marido se vai fim de semana para pescar e não vuelve nunca, ele está buscando nesse momento ter paz solito, allá com os peces, com os mosquitos e com a companhia de serpentes e todo isso. Ele está uma maravilha, porque o homem busca paz. E a Bíblia está dizendo acá sobre 7 coisas fundamentais para que funcione a armadura de Deus em nossa casa. Temos que viver com integridade, com rectitud, pero que ter disposição para a paz. Luego, esta fé que é um escudo, a salvação que é a confiança em Deus e não em outra coisa, a palavra de Deus que é a espada do Espírito e a oração que nos mantém avivados delante de Deus. Assim que a vitória na guerra espiritual vem solo a través de la fuerza y la provisión de Dios. Solo viene por la fuerza y la provisión de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Buscar esto, clamar por esto, trabajar en favor de esto. Senão não vai acontecer com um passe de mágica. Incluso há pessoas que oram, pero não vigila, não vela. E disse primeiro aqui velar e luego orar. Velar significa onde está o inimigo, se eu puder arrodilhar acá, se não, se acuerda? Deus hace esse teste com o homem que se vai allá e pone, dice, ponga a gente para tomar
tomar agua y usted va a ver quién es que está listo y quién no está listo. Tenemos que velar. ¿Hay enemigo cerca? No. Entonces puedo arrodillar para orar. ¿Entendés? Y ahí aparece aquella película, dormindo con el enemigo. ¿Cómo va a orar si no hay paz ahí en el hogar? ¿Cómo va a orar si no hay paz alrededor de la mesa o de la cama? Grupo y hago con ustedes. No sé si tienen experiencia, la mayoría que están acá, juntos, de escuchar a la persona orar y aprovechar esta hora. Cuando terminar de orar, la esposa dice, sí, Señor, tu sierva ha alzado la voz, ha hablado contigo. Ahora, Dios, permítame abrir mi corazón. Tócale su corazón, Dios. Mira su corazón de piedra, Dios. Y la mujer va a querer hablar, se dice, disculpa, yo estoy orando. Por favor, estoy orando. ¿Entendés? Pero tenemos que hacer con que tengamos la misma convicción de que el Dios que servimos es un Padre solo. No hay un Dios para mí, un Dios para ella. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que buscar vivir estas verdades de la armadura de Dios, pero con el concepto que estamos nos presentando acá. Tener integridad, rectitud, disposición para la paz. No solo pedir la paz. Yo tengo que promover la paz. Si por ahí con la lengua picando, hermano, si usted no puede morder la lengua, toma un vaso de agua que va a pasar. ¿Entendés? Y luego vuelva a conversar el tema. Isso significa respirar, de respirar passando 20 minutos, entendeu? E como já falei várias vezes, quando a santa está nervosita e está falando demasiado, o que eu tenho que fazer? Callar-me. Quando terminou de falar todo, disse, bueno, quando me permita, eu vou dizer algo. E você mata o problema, corta en el cero. Pero quando nós começamos a discutir junto, uno tem a razão, outro tem a razão, não, quem tem a razão é Cristo, que es el dueño de la verdad. Cristo la razón. Nosotros todos estamos equivocados de alguna forma. Aprendamos esto y va a vivir mejor en la casa. Así que hay que tener disposición para la paz, tener el escudo como salvación, fe y confianza como salvación y el espíritu de la palabra de Dios, que es la palabra hablada, interpretada, no solo leída. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero él no esencia. Él no recibe la palabra que es la expresión que nosotros usamos, el rema de Dios. ¿Qué es el rema? Es cuando se da traducción, interpretación, cuando tiene exégesis de la palabra leída, escrita. Es cuando hay espíritu en la letra. Esto es el rema de Dios, la interpretación de la palabra. Y esto cuando viene, uno empieza a decir, yo estaba equivocado, tengo que pedir perdón. Tengo que llegar en casa y decir, perdóname porque yo estaba equivocado. ¿Entiendes? Y luego aparece la oración. Así que, queridos hermanos, nosotros no entendemos cómo va funcionando, ¿verdad? Yo quiero terminar mostrándoles ahí, dice, sobre la pelea, la batalla, ¿verdad? Pelea la batalla. Número 3. ¿Qué dice ahí? El procedimiento de transformación de vida. Mira, hermanos, hay que desarrollar una cultura de discipulado familiar que es tanto un esfuerzo espiritual cuanto un campo de batalla, dice el material. ¿Es un trabajo espiritual? Sí, pero es un campo de batalla aquí, en este mundo. El éxito nuestro depende del poder del Espíritu, de la verdad de la palabra, pero también de la participación tuya, mi participación. Ahí vamos a tener éxito. Si Dios está hablando en la palabra, luego, ¿qué tiene que hacer usted y yo? Ponemos en práctica lo escuchado. El tema es que la mayoría de la iglesia se va al culto y cuando termina el culto, él dice, qué linda la palabra de Dios. Y cuando llega mañana, ellos no entienden nada de lo que fue predicado. No se pasó todito. Entonces, es muy complicado funcionar cuando nosotros no tenemos el concepto de lo que dice la verdad de la palabra. Acá yo tengo en la hojita, mira, en la página 5 hay una observación. Yo creo más bien que nosotros vamos a hablar esto en el otro día porque las horas avanzan rápido y yo quiero escuchar también los compañeros. Pero es muy importante nosotros, hermanos, quedar acá con siete cosas fundamentales, ¿ok? Las 7 cosas fundamentales. Procura hacer y mañana facilito, si necesito ustedes, les mando un PowerPoint o les mando un PDF
de materiales así, que nosotros procuramos producir fácil para enviar a la gente, ¿verdad? Como esa tarde yo estaba preparando para matrimonios, que Dios no empieza, por ejemplo, la palabra amar. Puede observar, Él dice, dejará el hombre la casa de papá y mamá y se va a unir a su mujer y ahí van a ser una sola familia, un matrimonio, una casa. Entonces no empieza a amar, empieza a dejar. Y hay gente que no puede dejar, no deja las costumbres, no deja de escuchar los suegros, no deja de dar opiniones, no deja incluso la casa de papá, una serie de cosas que tenemos que ir corrigiendo por el camino, si no va a ser difícil que funcione, hermano, sinceramente. O sea, es muy difícil que funcione si no damos oído y si no praticamos lo que la palabra dice. Y así vamos caminando para a glória do nome do Senhor. Eu não sei, interpreto que hoje falei demasiado e quero escutar os companheiros, assim que hermanos, adelante, por favor. Nós terminamos essa parte hoje porque não podemos acelerar. Depois eu quero revisar-les algo que está na página 5, página 9 e página 10. Aí vai falar de uma observação, de uma atenção e de uma prática. Quando você lê o material, empieza a ter isto na cabeça. Uma observação, 5 verdades. Una atención a los ataques y una práctica, los 7 fundamentos que estamos terminando en el día de hoy. ¿Ok? Así que adelante, compañeros, puede accionar ahí tu micrófono y los hermanos pongan su opinión y su parecer.